¿Quién es Marcela Sepúlveda Rotamar? Bueno, soy arqueóloga, doctora en prehistoria, antropología y etnología de la Universidad de París I, y antes de eso soy franco-chilena, lo que explica que estudié una parte de mi formación, digamos, en arqueología en Chile y otra gran parte también en Francia. Soy una apasionada de lo que hago, trabajólica, sí, enferma, pero porque me gusta mucho lo que hago. Soy mamá hace pocos años, así que también hoy día tratando de compatibilizar la labor arqueológica que implica viajar mucho, estar en terreno, interactuar mucho con otra gente y encontrar los tiempos para llevar esa vida de familia que me fue difícil, honestamente. Fue difícil ser mamá. Es una cosa que de repente uno es un tema tabú, ¿no? Pero uno prioriza muchas cosas en su carrera y trayectoria y cuando llegó el momento fue complejo. Y por lo mismo también he tomado decisiones de vida hoy día que me llevan a... Dejé de ser académica, por ejemplo, estoy de investigadora externa a una universidad, a la Universidad de Tarapacá, donde fui académica antes, y soy asociada también a un laboratorio en Francia. Así que esa es como mi vida profesional hoy día, 2024, y también mi vida personal, digamos. Resumen de tu vida, ¿no? Marcela, bienvenida aquí a Desde el Propósito. Estamos aquí porque queremos conocer más profundamente tu historia y también tus aportes en la arqueología. Y justamente vamos a tomar lo que comenzabas diciendo franco-chilena, ¿no? Ujú. ¿Cómo influyó en tu visión de vida haber sido criada en Francia y con esta cosa también bicultural? ¿Cómo influyó en ser la Marcela que eres ahora? Bueno, muchísimo. La verdad es que yo nací en Francia. Soy el resultado del exilio de mis papás. Eh, el año 75, digamos, mi papá estuvo 28 meses preso en distintos lugares en Chile. Ellos logran salir, digamos, como pareja en marzo del 1976. Yo nací justo 9 meses después. Es como parte como de una historia compleja, ¿no? O sea, padres llegando a Francia, no hablando el idioma, en una situación precaria y además forzosa. Fueron expulsados, digamos. Entonces yo nací heredando esa historia de mis papás, esos momentos difíciles al principio, una historia que además se fue alargando porque yo creo que ellos los primeros años pensando que esto iba a ser corto, que iban a poder volver a Chile, y la verdad es que duró más de 17 años. Así que nací, me crié, nació mi hermano, y la verdad es que es parte de mi esencia misma. O sea, hoy día yo digo que soy una migrante porque sigo moviéndome mucho, sigo buscando y yo creo finalmente ese lugar donde me siento cómoda. He vivido también en Chile, en Arica, en Santiago. He vuelto a Francia en distintos momentos de mi vida. eh, y no sé si es un malestar. Yo creo que al principio era eso, ¿no? Buscar dónde iba a estar más cómoda, pero hoy día siento que es un tremendo privilegio para mí tener esas dos culturas, funcionar con ellas, ser también esas dos culturas. Me gusta, viste, reclamar, soy como una no conformista, hay cosas que me molestan, pero hay cosas que me gustan de Chile también, como el apego de la gente, el cariño, esa cosa como más de piel, ¿no? Que me cuesta, pero... Pero eso, creo que quienes me conocen finalmente saben que soy esos dos países, esas dos culturas, si bien mis papás son chilenos, ¿no? Claro. ¿Y cómo influyó también o cómo surge la idea, gracias quizás a este exilio, de haber estudiado antropología y arqueología, ¿no? ¿Qué estás buscando también ahí un poco? Yo creo que mis papás nunca renegaron de Chile estando en Francia. Entonces, desde súper chiquitita, yo creo que tuve claridad de que en algún momento iba a llegar a Chile. Entonces, nací inmersa en la comida chilena, en el español. Siento que yo no lo hablé realmente hasta llegar a Chile a los 15 años. Hicimos una vida allá que finalmente implicaba que los fines de semana íbamos a visitar museos, íbamos de vacaciones, íbamos a visitar distintos lugares, viajamos a distintos países en Europa, visitamos cuevas con arte paleolítico, exposiciones. Me acuerdo muy chiquitita haber visto la piedra Rosetta y una exposición de Champollion, ¿no? Que bueno, va a Egipto y saquea un montón de cosas, pero en ese minuto, digamos, era parte como de el orgullo, ¿no? En Francia. Entonces, la verdad es que tuve la suerte de poder tempranamente
ir a conocer lugares, conocer diferentes culturas, y eso a mí me metió un bichito, ¿no? Justo también con un programa de historia que yo creo que tiene el sistema educativo francés, que es muy rico, de poder cuestionar, ¿no? Lo que era la cultura, la arqueología, el pasado. Y la verdad es que yo creo que tenía 7 años cuando dije que por primera vez iba a ser arqueóloga. O sea, era muy chica. Después uno crece y pasa, se pierde, ¿no? En la adolescencia y quiere otras cosas, pero siempre fui una apasionada de la investigación, de preguntar por qué, de estar buscando los libros, o sea, como que tendía a agotar un poco a mis papás con tanta cosa. Absolutamente. ¿Y no crees que también hay algo en la búsqueda de tus raíces con la arqueología, de esas raíces eh, y de aquí y de allá en el fondo? Yo creo que ser arqueóloga y, bueno, al principio quise ser antropóloga también porque me encanta conocer la gente, me encanta hablar, me encanta viajar, conocer otras partes. Y ser arqueóloga yo creo que finalmente me lo he preguntado así, pero yo creo que es buscar una explicación o conectar justamente con ese pasado, con esas raíces de mis papás finalmente, que claro, es más cercano toda la historia, digamos, los procesos que ellos vivieron. Pero yo no conocía Chile, no conocía la historia de Chile y creo que necesitaba saber más, o sea, de dónde venimos, quiénes somos. Y yo creo que finalmente lo que hago hoy tiene que ver con esa historia, ese desarraigo, esa búsqueda permanente, esa necesidad de responder el por qué, ¿no? ¿Quién es uno al final? Y como me crié en Francia sabiendo que en el fondo iba a venir a Chile en algún momento, y yo creo que cuando llegué a Chile a los 15 años me quería devolver todos los días. Y Wow. finalmente estando acá, me fui a hacer un doctorado a Francia con la idea de volver y me di cuenta que en realidad sentía que podía hacer un aporte y hacer cosas mucho más, eso, valorada o que podían ser útil acá en Chile en el sentido de conocer un poquito más de nuestra historia y no esta historia reciente solamente, sino historia más profunda, desde los orígenes del poblamiento finalmente acá en el continente. Eso es a lo que te dedicas ahora, pero cuando llegaste a Chile, te encontraste también con una academia que era mayoritariamente de hombres y también de personas mayores. ¿Cómo te sentiste ahí y cómo fue llegar de Francia en particular a ese nicho, ¿no? La verdad es que mi llegada a Chile fue traumática. O sea, yo creo que hoy día lo puedo decir con esas palabras porque primero llegué en segundo medio, antes realmente de llegar a la universidad, pero eh, llegué a un colegio que era profundamente elitista en el barrio alto, una realidad que yo nunca había visto, que no podía entender o justificar, ¿no? Tanta segregación social, económica, pero además desconectada de la realidad, o sea, de lo que yo había vivido, por ejemplo, y llego a la universidad muy enojada. Entonces, yo creo que la universidad, los primeros años, entre que no hablaba todavía muy español o lo hablaba, pero tenía acento, ¿viste? Te discriminan por eso. Tuve que aprender a escribir por las mías. De hecho, creo que hasta el día de hoy escribo una cosa media híbrida, pero fue muy difícil. La universidad donde entré a estudiar, claro, la mayoría de los profesores eran hombres, pero también eran profesores heredados de todo ese proceso histórico de la dictadura, mayores, de estos personajes de autoridad que hablaban, que levantaban la voz y que uno se quedaba callado, temblaba, no se atrevía ni siquiera a levantar, a opinar. Pero como yo entré enojada, la verdad es que entré reclamando y rápidamente me metí en movimientos estudiantiles también, porque sentía que tenía una necesidad de reivindicación política, que en ese minuto yo no entendía como de género, quizás como de posicionar y entender el rol de las mujeres como lo hacemos hoy día. Quizás no tenía los conceptos y las palabras, ¿no? Pero lo Pero, hacías igual. pero lo hacía igual. Y todo el rato reclamando y, y los profesores que me conocen, con quienes he trabajado, incluso con algunos de ellos hoy día, me dicen que sí, yo era terriblemente rebelde y enojada en la universidad. Entonces, fue difícil. El choque con la cultura chilena, el machismo, la tradición, ¿no? El statu quo, ciertas cosas como que todavía están vigentes en la universidad, fue bien difícil. ¿Y cómo sigue siendo, ¿no? Hablabas que
que eres madre, que tienes tu familia. ¿Cómo ha sido compatibilizar eso? ¿Eres trabajólica? ¿Te encanta el terreno? ¿Tienes un cargo que te obliga a viajar mucho? ¿Cómo compatibilizas eso con tu vida familiar, eh, con tu hijo? Bueno, yo creo que hoy día tengo la gran suerte de estar con una tremenda pareja que es arqueólogo también. Entonces, yo creo que esa es importante porque finalmente hablamos el mismo idioma, el mismo lenguaje, somos los dos trabajólicos y de partida nos entendemos mucho en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Trabajamos temas diferentes, pero también congeniamos en algunas cosas y lo hacemos juntos. Y eso ha permitido que finalmente cuando nace nuestro hijo, él es parte de esto y finalmente nos acompaña a todas. Tenía dos ¿Los meses. de reino? Claro, a los 2 meses y medio ya estaba en terreno con nosotros. Yo con el cesárea ahí a cuesta, tocó un terreno en Perú. Era un proyecto de cooperación internacional que tenía yo a cargo y la verdad es que habiendo organizado todo con o sin, digamos, maternidad, fuimos nomás. Y mi hijo, la verdad es que ha sido parte esencial de esta práctica. Y él entiende muy bien que los papás viajan, que nos movemos mucho, que tenemos que ir a congresos, a veces excavación. Cuando vamos a terreno, él también pide ir y porque no me llevan. Lo pasa increíble, ha sido una gran experiencia para él. Y quiere excavar y quiere ver las cosas. Y habla de fósiles y de cosas que en el fondo ha normalizado muy bien, que es muy atípico quizás para un niño de su edad, ¿Vas a digamos. ser arqueólogo como los papás? Ojalá que no. Pero eso, y hoy día manejamos una agenda común, digamos, para justamente compatibilizar los tiempos de trabajo, de viajes y de cuidar a nuestro hijo. Los dos tenemos la chance de trabajar en casa hoy día, entonces, pero porque fue una opción también y regulamos nuestros tiempos y qué hacer en función de él también. O sea, hay cosas que hacemos y hay cosas que a veces decimos que no. Es parte, digamos, del, del De la juego de ser elección también. exacto, sí, todo el rato. Tu ámbito de estudio es muy bonito, ¿no? Es la arqueología del color. Ujú. ¿Cómo llegaste a estudiar el color y qué significa para ti eh, adentrarte en el color, como decías, como los inicios también de nuestra historia cultural? Bueno, siempre me gustó el arte, yo creo que por eso mismo de que visitaba museos y la verdad es que yo creo que era muy chiquitita, estaba en los brazos de mi mamá, mi papá, cuando visitamos Lascaux, o sea, visitamos cuevas con arte paleolítico, muchas exposiciones de egiptología, la policromía, las tumbas, digamos, toda esa cosa como misteriosa que nos llama tanto la atención, y que es parte de un imaginario que o sea, es común que yo diga soy arqueóloga y me digan, oh, yo siempre quise estudiar, o me Egipto. fascina, o qué increíble, o vi tal programa. O sea, como que es una profesión que llama mucho la atención. Y la gente engancha mucho con hablar también de lo que siente, vive, o ha leído, o ha visto. Y siempre me gustó el arte y la verdad es que trabajar el color fue una manera, yo creo, de poder resolver también distintos intereses que yo tenía desde la arqueología, el arte, la historia, pero también la química. Siempre me gustó la química, me gustan los experimentos, me gusta, de hecho, hacemos experimentos con mi hijo en la casa, tomamos probetas, mezclamos cosas, mezclamos colores, colorantes, etcétera. Eso, como es parte, mi tema hoy día finalmente como que reúne muchos intereses que logré definir finalmente ahora ya de más mayor, por así decirlo. Así Más que, madura en cuanto a la investigación. claro, de haberle dado vuelta, de haber viajado, de haber tenido distintas experiencias de terreno, de investigación, también la influencia de otros colegas y otras colegas que han sido importantes también en mi definición de lo que hago y cómo pienso. Y el color y los proyectos de investigación hoy día tienen que ver con, yo creo, estar tranquila y, y como feliz con lo que estoy investigando. ¿Pero y qué es la arqueología del color? La arqueología del color, bueno, el color es como un material, ¿no? O sea, es una propiedad física de la luz y etcétera, y toda la definición clásica. Pero la verdad es que nosotros como seres humanos empezamos a utilizar materiales colorantes hace 450.000 años. Y a lo largo de nuestra evolución finalmente vamos descubriendo las propiedades de los materiales, ¿viste? Si son colores brillantes, opacos, los voy combinando, etcétera. Algunos se comen de estos materiales colorantes, algunos sí tienen propiedades curativas. Entonces,
se utilizan para pintar una infinidad de soportes, madera, cerámica, las paredes, etcétera, porque finalmente es parte de algo que nos permite contrastar, ¿no? Visibilizar, expresar, pero también es parte de lo que utilizamos hoy día cotidianamente, no sé, nos maquillamos, nos pintamos, nos diferenciamos, por edad, por estatus, por roles que asumimos. Entonces, finalmente el color está en todo nuestro entorno, en toda nuestra vida cotidiana, y en arqueología no se le ha dado el peso, digamos, como un material o como un tema de estudio válido, la verdad. Entonces ha sido como un desafío teórico, metodológico, de poder también reunir diferentes corrientes y investigaciones que se están haciendo en otras partes del mundo y traerlas acá a Chile. Claro, y entender también nuestra historia. Hoy eres presidenta de la Asociación Americana de Arqueología. Es un cargo que asumiste este año, el 2024. ¿Cómo es el trabajo que realizas ahí y cómo ha sido representar Chile? La verdad es que cuando me ofrecieron la posibilidad de participar en la elección, nunca me imaginé salir electa. Eso fue como, uno dice que sí porque finalmente es parte también de las responsabilidades que uno tiene y asume cuando uno hace investigación y participa de diferentes redes o asociaciones científicas. Eh, Hace 2 años soy presidenta de la Sociedad Chilena de Arqueología. Yo creo que eso ya era como un antecedente. Y pasa que también por quizás mi vida y experiencia, conozco mucha gente, finalmente hoy día en Europa, en distintas partes de Latinoamérica en general. Y con Estados Unidos tenía conexiones, pero, y participo de la Asociación de Arqueología Americana, pero otra cosa es asumir un rol. Claro. Y la verdad es que la asociación tiene cupos que vamos a llamar minoritarios, eh, o sea, representaciones de arqueólogos y arqueólogos, digamos, de agrupaciones indígenas o comunidades que trabajan en el ámbito público o privado, no solamente en las universidades, digamos, o centros de investigación. Y dentro de esos cupos hay un cupo para Latinoamérica porque somos una cantidad importante de investigadores, que somos parte de esa asociación. Y el español es un tema, es un idioma relevante hoy día también en la arqueología americana. O sea, hay revistas que se publican hoy día en Estados Unidos en español, porque hay un reconocimiento finalmente de también la calidad de la investigación que estamos haciendo. Entonces, la responsabilidad hoy día es ser la voz de todo ese mundo internacional, para decir, estamos acá. También hacemos una arqueología que es importante, no queremos esta cosa colonial, en el fondo, de otros países viniendo a investigar a nuestros países, y que finalmente se llevan los frutos a sus propios países sin reconocer acá, sin vincularse con las comunidades. Entonces, es un rol importante, desafiante, pero ha sido una experiencia, la verdad, este 2024, porque estoy recién partiendo, y la verdad es que es una red extensa, además también que se abre y de posibles colaboraciones y otros, y no solo para mí, sino también Para nuestro digo, país. para compartir también esa experiencia con otros y otras. Marcela, ¿cuál es tu sueño? Tengo muchos sueños. Por eso yo creo que no paro también. Así como Mm. que estoy siempre lucubrando, imaginando cosas, pensando en nuevos proyectos, artículos, colaboraciones, como una inquietud permanente. Y la verdad es que me gustaría que finalmente lo que se investiga hoy, en arqueología en general, haya un mayor reconocimiento a nivel nacional. Yo creo que hay una deuda todavía y cuesta valorar finalmente lo que es el patrimonio arqueológico en su integralidad, reconocer que finalmente también la arqueología y los profesionales de la arqueología no somos la única voz válida en esta investigación o, eh, conocimiento sobre el pasado, que también hay muchas otras comunidades hoy día que participan. Me gustaría que la arqueología y el pasado y ese reconocimiento fuera parte de los programas educativos. Yo creo que hay poco hoy día y poco conocimiento y conciencia, de la importancia que es conocer el pasado, que además es muy vivo, porque al final muchos de los conocimientos, que son algunos milenarios, hoy día se están actualizando, recuperando, porque finalmente hay un sentido y también una utilidad para ciertas prácticas que son, por ejemplo, mucho más sustentables, mucho más equitativas en términos de, no sé, la relación con el medio ambiente. Entonces, siento que han habido pasos en los últimos años. Hay proyectos que están logrando dar cuenta, digamos, de la relevancia e importancia del patrimonio arqueológico,
y no solo terrestre, sino subacuático. Por ejemplo, hay otros Ujú. colegas que están dando cuenta de eso fuertemente. Eh, Me gustaría que fuera algo más común, como cuando uno va a Perú o México, que la gente habla de arqueología, habla de su patrimonio como algo de orgullo, ¿no? Siento que acá todavía estamos negociando, ¿no? Y muchas veces ponen en conflicto a la arqueología con el desarrollo, Claro. cuando en realidad no, la arqueología no es enemigo del desarrollo, sino que al contrario, puede contribuir al desarrollo si finalmente logramos proyectos que sean bien gestionados a tiempo, quizá que consulten, ¿no? Donde distintas voces participen. Y la verdad es que es complejo el momento que estamos viviendo para la arqueología en general. Eh, Eso, me gustaría El sueño va por ahí. que fuera más valorado, y que finalmente no solo la arqueología, sino finalmente quienes eh, son parte de esa historia que reconstruye finalmente la arqueología. Marcela Sepúlveda Radamal, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Desde el Propósito. Muchas gracias.